Salud al día, porque la prevención es el mejor remedio. Un buen día para todos los oyentes y televidentes del norte del país. Somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Este programa Salud al Día es un programa de vinculación a la colectividad. Estamos siempre pendientes de los programas que a ustedes les interesa y que despiertan mayor interés. La ozonoterapia. El ozono es determinado como el gas de la vida, es el gas que se encuentra ya en la estratosfera, en la troposfera. Y justamente tenemos esa capa que nos protege a base de ozono. Sobre este tema vamos a hablar con el doctor Marlon Danilo Flores. Él es traumatólogo de cuarto nivel, tratante del Hospital del Seguro Social y médico de la Clínica Ibar. Buenos días, doctor. Qué gusto tenerle acá. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Este es un tema interesante porque ya ha retomado importancia lo que es del ozono, porque desde la Primera Guerra Mundial, el ozono, al nivel de la Guerra Mundial en esos años, no había sulfas, no había penicilina, y usaban el ozono para justamente infecciones y se lograba curar a los pacientes. Sí, bueno, el ozono es conocido desde mucho antes, ¿no? El ozono médicamente se utiliza ya desde 1850. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial fueron las claves para el adelanto en la medicina y dentro de esto el uso de la ozonoterapia en la desinfección de las heridas, ¿no? El ozono es un gas, como dice usted, derivado del oxígeno. El ozono es una molécula, tiene una molécula extra de oxígeno. El oxígeno es O2 y el ozono es O3. Entonces, esta propiedad de la conversión del oxígeno le da al ozono las propiedades que tiene, ¿no? El ozono tiene 3 propiedades fundamentales en las cuales se basa todo el funcionamiento, la fisiología de cómo trabaja el ozono en nuestro cuerpo. Es un antiinflamatorio, es un analgésico y es un desinfectante. Esas 3 propiedades son las que al ozono le han hecho tanto bien para que pueda producir sus efectos a nivel del cuerpo. Como usted dice, que bueno, y fueron los alemanes en 1800, Sí. Desde 1840 que empezaron a encontrar estas grandes utilidades, pero aquí viene lo de siempre. Las grandes empresas farmacéuticas lo denigraron, inclusive lo prohibieron, Sí. porque la presencia del ozono implicaba que las grandes farmacéuticas, las industrias farmacéuticas grandes, dejen de vender analgésicos, antiinflamatorios, Claro. antibióticos, ¿no? Pero ahora, actualmente, hay sociedades de ozonoterapia, como existe en Madrid, en España. Sociedades de ozonoterapia, porque las propiedades están científicamente demostradas y en menor tiempo que los antibióticos. Claro. Bueno, en Alemania ya, como usted dice, en Alemania es el país pionero en este tipo de investigación. En la actualidad se dice que aproximadamente unos 8.000 médicos en Alemania ya están produciendo o tratando en base a ozonoterapia la mayoría de enfermedades. En el resto de Europa todavía hay un poquito de resistencia a este tipo de tratamiento, pero Alemania es la pionera. En Alemania tenemos una empresa que se llama Siemens, que a nivel mundial es muy reconocida. Claro. Y es la empresa que está ya dando prioridad a este tipo de tratamientos con la elaboración de aparatos para ozonoterapia en todo sentido. Porque la dificultad del ozono era el envase, cómo no se puede vender en un frasquito en una farmacéutica. Claro. Ese es el inconveniente, porque, por ejemplo, estoy viejo y requiero rejuvenecer. El ozono me queda bien, Claro. ¿cierto? Me queda bien mezclando con suero rico en plaquetas, que ya vamos a hablar de las propiedades, pero no puedo ir a una botica y decir, véndame este frasquito de ozono. Ese es el detalle que la tecnología tiene que superar. Bueno, como dijimos desde el inicio, el ozono es un gas. Entonces, obtener el gas es fácil. El ozono se produce por la conversión del oxígeno cuando pasa por un tubo en el cual hay una corriente eléctrica. Por eso en la atmósfera, cuando hay rayos, se convierte el oxígeno en ozono. Esta transformación se produce en gas y le da un olor un poquito amarga. Entonces, el gas en sí no hay cómo respirar porque irrita las vías respiratorias. Pero se han ideado varias formas de vía de administración de este gas, sea intravenosa, intramuscular, intrarrectal, intraarticular.
a nivel de todo el cuerpo, excepto la vía respiratoria. Incluso hay terapias en las cuales le ponen a nivel del oído a que el ozono transfunda a través del tímpano. Sí, y lo que usted acaba de decir, algún momento cuando usted se vaya a la playa, el mayor generador en América Latina está en Venezuela, en el fenómeno Catatumbo, donde hay mayor número de relámpagos. Claro. Inclusive le han medido, después de una tormenta, hay relámpagos. Y en Venezuela en el año hay alrededor de 1.176 relámpagos, donde hay gran producción de ozono. Por eso es que cuando se va a la playa y la noche anterior hubo gran lluvia, una descarga de lluvia, con relámpagos en la playa, usted encuentra gran cantidad de ozono, fruto de esos relámpagos, claro. Y usted adquiere ozono, pero por la respiración, por los poros, ¿no? Está la energía, la vida, claro. Está justamente allá donde hay esas descargas de estos rayos. Específicamente se dieron cuenta de la presencia del ozono cuando caen los rayos. Queda un olor un poquito amarga, un olor media especial, que es la característica del ozono. Y a raíz de eso se dieron cuenta, y este es del ozono. Cuando cae un rayo, si es que tenemos una buena sensibilidad olfativa, tenemos que darnos cuenta, especialmente cuando cae un rayo cerca, que queda un olor en el ambiente, un olor un poquito como amarga, un olor, no les podría explicar bien, pero esa es la presencia del ozono. Claro. Y, por ejemplo, usted me dice, ya nos refiere, el ozono lo puede recibir por el oído, y en mi ciclo de vida, el ciclo vulnerable, donde como los niños, los adultos mayor, tiene sensibilidad, baja inmunidad, sí. Se enferma con facilidad. Usted le da una gripe, en 3 días está superado con un agua de panela. Claro. Ya a mí me da gripe y neumonía, ¿me entiende? Claro. O sea, porque mi inmunidad es baja en este ciclo de la inmunidad. El ozono queda bien, aumenta la inmunidad. Claro, como dijimos, el ozono tiene 3 propiedades: analgésico, antiinflamatorio y antibiótico, ¿no? O desinfectante. Entonces, ¿cuándo tenemos nosotros el ozono? Cuando el ozono entra a nuestro cuerpo, activa las propias defensas de nuestro cuerpo. Nosotros dentro del cuerpo tenemos la fase de oxidación, que se llama, que es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo, que está dado por el oxígeno que nosotros respiramos. Pero cuando nosotros respiramos o inyectamos o administramos el ozono a nuestro cuerpo, nosotros, como decir, duplicamos este poder de la barrera de oxígeno a nivel de nuestro cuerpo. Con eso aumenta la inmunidad, aumentan las defensas, se rejuvenece y todos los elementos que conllevan a un bienestar del paciente. Porque de las, le digo, más de 250 enfermedades que hay, el 90% es por estrés oxidativo, ¿sí? Por los radicales libres, y el ozono bloquea y elimina estos radicales libres. Es lo fantástico del ozono. Incluso el envejecimiento mismo está dado por estos procesos, ¿no?, de los radicales libres. Entonces el ozono, al bloquear todo esto, va a permitir que este envejecimiento sea un poco más leve y un poco más lento, ¿no? Pero, mi doctor, desde el punto de vista de su especialidad, usted hasta lo puede inyectar por vía intraarticular. Si yo tengo un problema articular, usted puede abordar bien y poner ozono. Bueno, dentro de nuestra especialidad está muy en boga la terapia, la ozonoterapia, ¿no? Nosotros principalmente lo que hacemos es la activación de los factores de crecimiento con ozono. Entonces, cuando nosotros tenemos problemas degenerativos a nivel de las articulaciones, como una artrosis, los factores de crecimiento lo que hacen es regenerar el cartílago. La artrosis es la degeneración del cartílago. Los factores de crecimiento regeneran, y el ozono lo que hace es activar los factores para que sea una regeneración más rápida, aparte de que le desinflama, le alivia el dolor e impide que haya contaminación con bacterias para evitar algún tipo de complicación. En la actualidad, como dijimos, en Alemania ya se está haciendo la inyección de ozono intradiscal para tratar, por ejemplo, las hernias de disco sin cirugía, simplemente con unas agujas especiales y dirigido por un equipo de rayos X especial. Lo que están haciendo es la inyección en el disco de ozono, y este ozono lo que hace es diluirle al disco y nos evita la cirugía. Esperemos que esas tecnologías vengan pronto para acá, ¿no? Pero en Alemania ya están haciendo este tipo de tratamientos. Pero de todas maneras, el ozono ya, el doctor acaba de explicarnos sobre los factores de crecimiento o plasma rico en plaquetas,
Que eso sí ya se lo está usando para, en mesoterapia, en cosmetología, cosmiatría, en rejuvenecimiento, usted para regeneración en caso de cartílagos, se está usando. Usted Claro, logra yo- con el ozono. ¿Cómo lo consigue el ozono? Bueno, nosotros tenemos el aparato de conversión de oxígeno en ozono, ¿no es cierto? Entonces tenemos conectado el tanque de oxígeno al aparato conversor. Y eso simplemente se coge en una jeringuilla como es un gas. En el momento que ya está convertido el oxígeno en ozono, se coge en una jeringuilla y se inyecta en el área que el paciente necesita. El ozono no se puede embotellar, no se puede guardar, Es en tiene que ser frasquitos. producido ese momento e Claro. inyectado inmediatamente. Dentro de la especialidad nuestra también se utiliza como analgésico en vez de las infiltraciones que antes se hacía con corticoide. Prácticamente el efecto es el mismo, pero el ozono no tiene efectos secundarios. Porque nosotros tenemos un médico interior. Todo ser vivo tiene un médico interior, tiene sus defensas, tiene su inmunología, tiene sus fagocitos. Claro. Pero muchas veces las bacterias son superiores, ¿no es cierto? Ujú. Y el ozono despierta, les ayuda a los fagocitos. O sea, le ayuda al organismo que cumpla la función que tiene que cumplir, pero que por desnutrición o por vejez no tiene una buena inmunidad. Entonces, ayuda a la fagocitosis de bacterias. Bueno, generalmente yo a mis pacientes les digo que los médicos no estamos aquí para hacer el milagro del tratamiento, ¿no es cierto? Nosotros lo que estamos es para darle una manito a la naturaleza para que el paciente mismo se cure. Por ejemplo, en el caso de una fractura, muchas veces vienen y nos dicen que si operado va a pegarse la fractura más rápido. Yo les digo que no. La cirugía de una fractura no es para que pegue el hueso más rápido, es para que esté alineado y la naturaleza se encargue de pegarle. Asimismo es la terapia de ozono. Y que se forme el callo. Y que se forme el callo. Lo Pero formó el proceso, dueño el del cuerpo. proceso de la naturaleza demora 10 semanas operado, puesto y eso, con cualquier aditamento que se le ponga, pero eso no podemos nosotros acelerar. Lo único que nosotros al operar, en el caso de una fractura, el ejemplo, es para alinearle al hueso a que se pegue bien. Pero el efecto, el hecho de la formación del callo, de la consolidación de la fractura, eso se encarga la propia naturaleza. Nosotros incluso podemos ayudarle, sí, con la aplicación de ozono, de factores de crecimiento y otras medidas para que el callo sea más grande, más exuberante, más fuerte, sí, pero de ahí decir que por eso consolide más rápido, no. Entonces el ozono lo que hace es lo mismo. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de la aplicación de factores de crecimiento, nosotros le estamos dando la materia prima a nuestro cuerpo en el caso de una artrosis de rodillas para que con los factores de crecimiento, que son proteínas, estas se transformen en cartílago y van a rellenar los huecos donde está en la rodilla, por ejemplo. Esto les alivia el dolor y el paciente tiene una mejor calidad de vida. Es como los niños en África que mueren por miles y millones. No es solución las vacunas, Claro. ¿no? Lo ideal es darle de comer. Si el niño está desnutrido, la vacuna va a ser poco. Pero si el niño come, elabora con los nutrientes, elabora sus propias defensas, y con la vacuna, pues, gran ayuda, ¿no es cierto? Claro, si es que un niño está inmunodeprimido, incluso con la misma vacuna puede ser fatal, porque la vacuna es una enfermedad quitada su poder infectante, digamos, y la vacuna con eso el cuerpo le reconoce a la bacteria y cuando entran las verdaderas bacterias dañinas les reconoce y les elimina. Entonces la vacuna es una bacteria solo disminuida su potencial patógeno. Ya. Ajá. Porque es que las utilidades son innumerables. Por ejemplo, el ozono, los odontólogos lo usan muy bien, Claro. ¿cierto? Cuando extraen los terceros molares en ese lecho donde queda la encía y maltratada, le ponen el plasma rico en plaquetas, Ujú. activado, esa Se herida cierra se enseguida. cierra enseguida. Entonces, y activado con ozono, las utilidades son superiores. Claro. Sí, a tal punto de que el plasma rico en plaquetas fue descubierto por un odontólogo, ¿no? Ellos utilizan más esto porque dentro de la medicina también hay un poquito de errores, a veces sacan el diente equivocado, entonces Ya. le ponen los factores y le vuelven a reimplantar, eso ya es conocido a nivel mundial, entonces eso fue descubierto, los factores de crecimiento por un odontólogo.
Ya. Asimismo, como usted dice, las tres industrias más importantes de este mundo son las telecomunicaciones, la petrolera y la farmacéutica. Entonces, Claro. sí es verdad, a las farmacéuticas no les conviene que el ozono siga creciendo en investigación porque igual bajan las ventas de las medicinas. Antes de que exista en el Ecuador los deportólogos, Claro, los traumatólogos ocupaban ese espacio. sí. Frente a un equipo de fútbol profesional siempre estaba un traumatólogo, estaba un fisioterapeuta. Claro, había deportólogos, que es una especialidad. Y ustedes infiltraban las articulaciones para salvar ese goleador que se lo necesitaba en el torneo y ese tenía que recuperarse rápido. Entonces había que poner corticoides. Yo observaba eso. El corticoide, claro que es milagroso Claro. el corticoide, pero le deteriora el cartílago. Y ese futbolista a los pocos años quedará fuera de práctica. Claro, en lo personal yo ya no uso corticoide, por lo menos ya unos 3 años desde que ya empezamos con la nueva terapia de factores de crecimiento. Los factores de crecimiento con ozono se puede utilizar en la mayoría de lesiones en las cuales se utilizaba corticoide, por ejemplo, en los espolones calcáneos, en las tendinitis del Aquiles, en las tendinitis de los epicóndilos, en el codo de tenista, en la rodilla del saltador, que son muy frecuentes a nivel de nuestra provincia, juegan bastante vóley, básquet. Entonces hay una patología que duele la rodilla, este tipo de deportistas se llama rodilla del saltador. Entonces antiguamente lo que hacían es inyección de corticoide, claro, le aliviaba el dolor inmediatamente, ¿no? Claro. Asociado a anestésico local, le aliviaba el dolor inmediatamente. Entonces el paciente se siente contento, pero le predisponía a que se rompa el tendón, le desarrolle una artrosis más rápido en la rodilla, le desgasta el cartílago. Esas son las complicaciones de la inyección con corticoide. Porque como que el tendón se calcifica y se vuelve frágil, ¿no? Sí. Pierde esa elasticidad y ante un estiramiento o un ejercicio sin calentamiento se rompe el tendón. Claro. Entonces, claro que el paciente, como no tiene dolor, se esfuerza más y tiene tendencia a romperse. En cambio, los factores de crecimiento con el ozono tiene el mismo efecto antiinflamatorio del corticoide, pero no da esa posibilidad de que se rompa, no le daña el cartílago, más bien ayuda en la regeneración. Y el paciente... ahora hay nuevas técnicas de tratamiento, ¿no? Antiguamente usted se acordará que el paciente venía con un dolor del tendón, un dolor de la muñeca, un dolor del hombro. O una fascitis plantar, por ejemplo. Una fascitis plantar, y lo que le mandaban al paciente es reposo. En la actualidad todo y eso agrava, el reposo. Claro, es que era la tendencia antigua, ¿no? Antigua, ¿no? En cambio, en la actualidad lo que se está haciendo ahora se llaman ejercicios de fortalecimiento excéntrico de los ligamentos y de los tendones. Entonces ahora al paciente lo que se le manda a hacer es ejercicio, en vez de reposo. Se le manda con cierto esquema de ejercicios para que haga, y eso está dando buenos resultados, a tal punto que el curso de fisioterapia que hubo últimamente en Quito, el tema fue solo los ejercicios excéntricos de tratamiento de las patologías tendinosas y musculares. Pero el ejercicio es medicinal, pero cuando está bien orientado, bien dirigido por un profesional. ¿Qué opinión tiene de Pilates? Es un alemán. Bueno, todos los programas son buenos siempre y cuando el paciente los realice y dependiendo del fin para los que tengan, porque hay ejercicios, como yo le explico, los ejercicios de fortalecimiento excéntrico son ejercicios de estiramiento de los músculos, de los ligamentos y los tendones. En cambio hay otros ejercicios como los pilates que dicen que son para fortalecimiento muscular, para baja de peso y todo eso. Son ejercicios dirigidos de otra forma, ¿no? Entonces cada ejercicio viene, por ejemplo, para patología de rodilla nosotros tenemos una técnica especial de ejercicio que se llama McConnell, ¿no? Entonces eso nos ayuda a diferenciar nosotros del ejercicio que el paciente necesita. No es lo mismo salir a trotar para hacer ejercicio, para bajar de peso, para cualquier cosa, que hacer ejercicios para una tendinitis rotuliana, o sea, eso no le va a ayudar. El paciente tiene que hacer cierto esquema de ejercicios que necesita para fortalecer ciertos grupos musculares que le están desalineando la rótula en la rodilla, en el caso de una patología de rodilla. No es lo mismo que irse a un gimnasio a hacer fortalecimiento muscular para hacerse fisioterapista. Físico-culturista. Perdón, entonces hay que tener un esquema dirigido por un fisioterapista para realizar los ejercicios. Con eso va a tener un buen alivio. Volviendo al ozono,
que el ozono tiene muchas utilidades, hasta para blanquear la dentadura. Pero a mí lo que me ha sorprendido es que cómo estimula el ozono a los neurotransmisores y la producción de hormonas. En la actualidad, hablamos alguna vez, en la actualidad hay muchas enfermedades asociadas al estrés. Dentro de estas, y una y la más común en nuestra provincia es la fibromialgia, que es un dolor neuromuscular, como usted mismo dice, en la cual hay una afectación de los neurotransmisores. Y el tratamiento, o uno de los tratamientos nuevos para la fibromialgia, es la aplicación de ozono intramuscular a nivel de la placa neuromotora para aliviar el dolor de este tipo de enfermedades, de que se llama fibromialgia, que es una enfermedad asociada al estrés y a la depresión. Es degenerativa, ¿no? Degenerativa. Le degenera la unión del nervio con el músculo, y esta degeneración es lo que produce el dolor. Entonces hay pacientes o personas que vienen con una fase triste, con depresión a la consulta, y generalmente dicen, es la típica que dicen, yo me levanto de la cama y me levanto como que me hubieran apaleado. Generalmente este tipo de dolor del cuerpo, de todo el cuerpo, se asocia a situaciones de estrés, de depresión, y es una fibromialgia, una irritación de la unión del nervio con el músculo. Y esto ahora en la actualidad el ozono lo que nos ayuda es a la inyección intramuscular para el tratamiento de este tipo de lesiones. Con un número determinado de sesiones, que eso va calculado de acuerdo a la patología, ¿no es cierto? Porque yo he leído tratamientos milagrosos, por ejemplo, en la onicomicosis, hongos en las uñas, que le deterioran a la uña, le terminan la uña, y hay tratamiento médico. Claro que hay medicamentos súper tóxicos, va a ver lo que le pasa al hígado, ¿no es cierto? Hasta el punto que le dan una cada 8 días. Cada semana. Cada semana. Le aplique el ozono y en 2 días murió el hongo. Murió el hongo. Es milagroso el ozono, entonces hay que propiciarlo y que la población conozca que el ozono cura muchísimas enfermedades, como que le pongo un ejemplito. Le puedo poner muchísimos ejemplos, como el herpes, herpes dorsal, porque hay muchos herpes dorsal, labial, donde el tratamiento con medicamentos se demora unas cuantas semanas, y con el ozono un día. Bueno, ya dependiendo de la especialidad, hay varias formas de inyectar el ozono o de poner, ¿no? Por ejemplo, hay ciertos, en la actualidad, por ejemplo, en nuestra práctica médica nosotros hacemos solo ozono intraarticular o intratendinoso o intramuscular, pero también pueden ponerle, le sacan la sangre al paciente, le mezclan con el ozono y le vuelven a inyectar. Entonces ahí el ozono va directamente se distribuye a nivel de todo el cuerpo. En cambio nosotros, como hacemos terapia local, el ozono generalmente queda a nivel del área donde le inyectamos, pero sí hay un rango de absorción a nivel de todo el cuerpo, a tal punto que si le inyectamos ozono en las rodillas, el paciente se siente aliviado, más ágil, más despierto y todo eso. Y lo que me acaba de decir, y estaba pensando en preguntarle justamente porque es la autoinmunoterapia, que es buenísima, donde con mi propia sangre, ¿cierto? Saco sangre de la proporción de 10 centímetros cúbicos de sangre y 5 centímetros cúbicos de ozono, y tengo una terapia que me da buen resultado. Claro, es que ahí el ozono va directamente a la circulación y se distribuye en todo el cuerpo y hace sus efectos, ¿no? De aumentar la inmunidad. Se utiliza en todas las especialidades, prácticamente ahora se utiliza en todas las especialidades, en gastroenterología, en vascular, traumatología, dermatología, cosmetología, incluso ahora como estamos con el boom de los factores de crecimiento para toda la parte que es estética, entonces con el ozono también le ayudan al rejuvenecimiento de la piel y todas estas cosas. Mi doctor, usted siempre ha sido y es gentil con nuestro programa, acude con muy buena voluntad, pues, le gusta compartir sus conocimientos. Un mensaje final sobre la ozonoterapia, este ozono que tiene gran utilidad, comprobada científicamente desde hace muchísimos años. Bueno, la ozonoterapia es una terapia nueva que estamos utilizando acá en la provincia, en el país, prácticamente en todo el continente americano. Comenzó en Europa, pero ya se está diseminando a nivel de todo el mundo. La ozonoterapia ya está siendo utilizada en todas las especialidades, varias utilidades la ozonoterapia.
Incluso el ozono se utiliza para desinfectar el agua. Ahora hay purificadores de agua con ozono. Y ya está la nueva tendencia es a desinfectar incluso el instrumental quirúrgico con ozono, porque antes se utilizaba el óxido de etileno, que es muy tóxico. Entonces, como que toda la medicina, toda la salud está tomando un giro, ¿no? Incluso antes del ozono se tomaba como una parte alternativa, una medicina alternativa, pero en la actualidad ya se está tomando el ozono como una parte de la medicina tradicional. Así es, el doctor Marlon Danilo Flores, es traumatólogo, médico tratante del Hospital del Seguro Social y atiende por la mañana en la Clínica Ibarra, ¿no? Sí. ¿En qué consultorio? ¿El número? Oficina 301. 301, en la Clínica Ibarra. Muchas gracias a ustedes que siempre nos acompañan día a día en nuestro programa Salud al Día. Le esperamos el día de mañana. Este programa se reprisa a las 2 de la tarde, 14 horas. Gracias, gracias, mi doctor. Muchas gracias a usted, doctor. Salud al Día, porque la prevención es el mejor remedio.